Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y en este episodio 26, el cierre de la serie Aprender a invertir por ahora, si has llegado hasta aquí ya estás listo para comprar tu primer ETF del S&P500 y dejarlo trabajar un año. Hoy, como broche final, vamos a dar un paso más allá. Hablaremos del Private Equity o cómo invertir en empresas que no cotizan en bolsa, pero antes resolvamos la encuesta del episodio anterior. Let's go, comencemos. Recapitulemos hacia la semana pasada para poner en contexto la pregunta que os dejé en el episodio 25. En este planteé el siguiente escenario. ¿Cuánto dinero habría que invertir en el bautizo de un familiar para que a los 65 años éste reciba 2.500 euros al mes durante 20 años, que serán su jubilación? Como contexto, solo vamos a hacer una aportación, el día del bautizo y ya. Por lo tanto, la respuesta correcta serían 3.000 euros. Y es que efectivamente, con solo 3.000 euros invertidos en el bautizo de tu familiar y dejándolos crecer con el interés compuesto, se puede construir una renta futura impresionante. Y justo eso nos conecta con el tema de hoy: invertir en proyectos con alto potencial de crecimiento a largo plazo. Aunque estos serían los más arriesgados, pero interesantes igual. Primero de todo, debemos estar agradecidos a la situación que vivimos actualmente, ya que invertir no era fácil hace unos años. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Básicamente los recursos que habían eran limitados, y normalmente la gente, si invertía, lo hacía mediante su banco, el cual cobraba unas tasas bastante elevadas por gestionar esas operaciones. Estamos hablando de que si querías invertir $100, era probable que te cobraran $50 simplemente de gestión de los fondos. Por lo tanto, no era muy rentable, salvo que estuvieras convencido de que debías estar invirtiendo. En cambio, gracias a las fintechs y nuevas empresas que han nacido después del .com o de los años 2000, nos encontramos de que ya hemos llegado a un mercado maduro que ofrece al retail, es decir, a nosotros, la opción de invertir de una forma fácil. Como te comenté en el capítulo anterior, actualmente tenemos la posibilidad de invertir pequeñas cantidades de dinero, desde $5 a $10 en acciones o ETFs, obteniendo una fracción de este. Por lo que partimos con una ventaja increíble comparado a la gente que empezó a invertir hace 20 años atrás. Y por ello es habitual que haya gente que haga el siguiente comentario, y es que el mercado está más democratizado que nunca. Y con esto se refiere a que casi todo el mundo, si tiene las ganas de invertir, que espero que sea tu caso, está en posición de empezar a invertir aunque sea con una cantidad pequeña. Por lo tanto, tú que ya tienes los conocimientos que hablamos en los capítulos anteriores de esta saga, estás capacitado para hacer compras periódicas de tal forma que cuando cobres tu nómina, sea bimensual, que por cierto está muy bien, o mensualmente, en ese momento puedas ejercer una compra a un ETF, como por ejemplo el VOO, que era un ETF del S&P500. Como bien te habré mencionado también en capítulos anteriores, dependiendo de tu situación, te va a interesar comprar un ETF o un indexado. Pero bueno, esos serían otros temas que, si no los tienes claros, te recomendaría que volvieras a escuchar los capítulos de la saga. Igualmente, lo importante y lo que creo que debe quedarte claro a día de hoy es que existen muchas opciones para complementar un buen portfolio mediante la renta fija o fondos monetarios, y finalmente para completarlos con empresas que cotizan, es decir, renta variable. Y la guinda a esa estrategia sería el Private Equity. ¿Pero qué es? Básicamente, o simplemente, es invertir en empresas privadas, y esto quiere decir que estas no están ligadas o listadas en la bolsa. Por lo tanto, son negocios reales con un alto potencial de crecimiento, pero más difícil de acceder para el inversor común. La alternativa a esto sería crear tu propia empresa, o quizás, si quisieras invertir el dinero, comprar una franquicia. Pero eso serán cosas que hablaremos quizás en el futuro. Y te estarás preguntando quizás cómo puede ser que me interese tanto el Private Equity o por qué lo debería considerar. Básicamente, a mí lo que me pasa cuando voy a cenar a mi restaurante favorito aquí en Montreal de hamburguesas, que se llama Notre Boeuf de Grasse, es que como inversor me encantaría poder poner dinero en este proyecto. Básicamente me gusta mucho cómo está diseñado el local, me gusta mucho el producto que ofrecen y básicamente también me gusta mucho la vibra que tiene. Así que cada 8 de 10 veces que salgo de ese sitio tengo ganas de invertir, y desafortunadamente no puedo, ya que esta empresa no cotiza en bolsa. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer si quisiera invertir en una empresa como esta? La alternativa que tengo simplemente es buscar empresas similares que coticen en el mercado, en este caso McDonald's o Restaurant Brands, que es la propietaria de Tim Hortons o Burger King, por ejemplo. Y quizás vosotros me digáis, ostras, pero ya se veía venir, ¿no? Que una empresa, si tiene 3 restaurantes, están solo en Montreal, seguramente no coticen. Bueno,
puede ser o es probable que no cotice, pero también yo me he encontrado empresas de que de repente me han hecho gracia, que son pequeñas o locales y resulta que forman parte de un gran grupo, como por ejemplo Freedom Mobile, la cual forma parte de la empresa Quebecor. Y Quebecor es dueña o propietaria de Videotron. Por lo tanto, esto quizás ya te suena más si estás por la zona de Montreal o Quebec. Y esta gente a su vez tienen o son los dueños de TVA o TVA Sport. Por lo tanto, la televisión por cable que se ve aquí en Quebec. Y siguiendo las migas de pan, he llegado al final a encontrar una empresa que cotiza, que me gusta lo que está haciendo y que sí que está en el mercado. Por lo tanto, me podía haber pasado algo similar con la empresa Notre Dame de Grasse, pero no ha sido así. La cuestión aquí sería que si tú inviertes en Private Equity vas a tener la oportunidad de invertir en empresas que no cotizan en bolsa. Pero tienes que tener claro los riesgos o el peligro de hacer esto. Básicamente la principal diferencia respecto a una empresa que sí que cotice es que esta es pública. Y con esto quiero decir que puedes comprar y vender sus acciones en cualquier momento. Por lo tanto, son muy líquidas y más transparentes y tienen que dar mucha información, la cual tú deberías revisar y comprobar y sacar tus propias conclusiones de si debes tener o debes estar ahí invertido. En cambio, las empresas privadas no tienen esa flexibilidad. Básicamente, puedes entrar antes de que exploten de valor, si el negocio funciona. Por lo tanto, este tipo de inversión hasta no hace mucho era para un tipo de clientes y te estarás preguntando ¿para quién? Básicamente, el private equity era para millonarios. Literalmente mes a mes. Por lo tanto, se necesitaba tener más de $1 millón para poder acceder a él. Como consecuencia, normalmente accedían familias que ya estuvieran acomodadas en la sociedad o empresarios que ya tuvieran un patrimonio generoso y el cual quisiera diversificarlo más. Y al final la cuestión cuando inviertes es diversificar. Esto debería ser una pequeña pincelada de todo tu portfolio. Pero bueno, no te preocupes que no te voy a pedir $1 millón, ya que gracias a plataformas digitales, en este caso como Wealthsimple, pero puede haber que haya otras, se ha empezado a democratizar. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente que te van a dar la oportunidad, si tu perfil lo cumple, de poder acceder a este tipo de inversiones. Eso sí, hay condiciones. Para poder acceder necesitas tener al menos $50.000 de patrimonio neto y comprometer mínimo $10.000 en estas inversiones. Estos suelen estar bloqueados durante 4 años. Afortunadamente para ti no es que tú vayas a comprar las empresas o vayas a elegir dentro de un portfolio brutal, sino que lo que te van a ofrecer normalmente es que tú puedas aportar esos fondos y que haya un gestor del fondo que utilice tu dinero para invertir en la private equity del fondo en cuestión, en este caso Wealthsimple. Por lo tanto, si estuvieras interesado, que sepas que el año pasado ellos obtuvieron en torno a un 31% de rentabilidad para su private equity. Por lo tanto, aunque no todo el mundo califique, ahora ya no necesitas tener $1 millón, ni ser privilegiado. Básicamente solo necesitas buena planificación y podrías añadir a tu portfolio una pizca de riesgo controlado. Por lo tanto, en el caso que te interesara invertir en este tipo de productos, lo que estás haciendo no es que el private equity gestione una empresa y ellos decidan, sino que realmente digamos que este private equity lo que está haciendo es comprar una parte de la empresa porque esta necesita capital. Normalmente, en el mejor de los casos, para crecer, pero también supongo que habrá casos donde sea para solventar deudas. Dicho esto, te voy a poner el ejemplo de una empresa que a mí me gusta mucho en España, que se llama Europastre, la cual ha crecido brutalmente. Se dedica al pan congelado, por hacerte un resumen, y por ejemplo, esta se vendió parte pequeño de su capital a un private equity o un fondo inversor para que tuvieran más capacidad de crecer. Y al final es una estrategia que utilizan muchas empresas. A todo el mundo en España yo creo que nos gustaría invertir en Europastre ya que es una empresa solvente. No obstante, como no cotiza en bolsa, realmente no podemos hacer eso. Y finalmente me gustaría ponerte un ejemplo que sería el de TP-Link. Es una empresa que se dedica realmente a hacer repetidores de señal wifi, pero también tiene una línea de negocio que me gusta bastante, que sería la de seguridad. Esta compite directamente con Google y es que sus productos desde mi punto de vista son mucho más económicos y de calidad similar. Por lo que cualquiera de mis amigos, si supiera que tiene que comprarse una cámara de seguridad, les recomendaría que compraran de esta empresa. No obstante, no cotizan en bolsa, por lo tanto, solo puedes tener cobertura esta si realmente estás invertido en un fondo que tenga private equity sobre las acciones de esta.
Por lo que desde mi punto de vista las ventajas son claras. Puedes entrar temprano a proyectos con un gran potencial y obtener beneficios importantes que de otra forma no serías capaz de hacerlo. Pero claro, como te comenté en el episodio anterior, si quieres que tu dinero crezca, realmente necesitas exponerlo a oportunidades que van ligadas a exponerse al riesgo. Y esto es lo complicado de gestionar. No obstante, tampoco es que lo vayas a gestionar directamente tú, sino que estás poniendo una parte pequeña de tu portfolio en un fondo que, obviamente, controla un gestor que está haciendo su faena para obtener muy buenos rendimientos. Pero, ¿cuál sería la parte negativa realmente y peligrosa? No voy a engañarte, de invertir en un tipo de empresa que esté dentro de un private equity. Sería realmente la alta iliquidez, sumado a la poca información pública que vas a encontrar y a veces debes esperar años a ver resultados. Por lo tanto, tú vas a depender 100% de la gestión que haga el private equity o tu broker. Por lo que quizás aún no estás en la posición de poder optar a invertir en un private equity o no te interese. El punto sería, si detectas un mercado en el cual crees que hay una posibilidad de crecer o una empresa que lo va a hacer muy bien, mientras que no puedas invertir en esta si es que no cotiza, lo mejor es que lo hagas en empresas similares que tengan un rendimiento parecido. En este caso, aunque a mí me encantaría invertir en nuestro Bouffe de Gras, realmente solo podría hacerlo en empresas como McDonald's o Tim Hortons si es que buscara exponerme a ese tipo de mercado. Siendo honesto con vosotros, no es lo mismo, pero si diversificas y entiendes en el sector que quieres invertir, puedes acercarte quizás al tipo de inversión que te gustaría hacer en lo privado. Y con esto, mes a mes, hemos cerrado la serie de Aprende a Invertir. Hemos hablado de muchas cosas, de las cuentas registradas, de los fondos, renta fija, renta variable y hoy del private equity. En el próximo episodio cambiamos de tema, pero no de propósito, entender mejor cómo funciona la vida en Canadá y quizás nos encontremos con pequeñas sorpresas que vais a poder disfrutar próximamente. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, una plataforma fácil de usar para invertir en Canadá. Además, al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. Es una forma sencilla de dar el primer paso en tus inversiones. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en la descripción de este episodio. Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con alguien que esté pensando en invertir, que quiera emigrar o que ya viva en Canadá y necesite esta información. Y también con ese amigo que tiene el mindset adecuado para utilizar los conocimientos que hemos hablado estos días. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres, escríbeme por correo. Chao, chao, mes amis.